¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Universo Pyme Periodismo Útil. La charla que vamos a presentar a ustedes en esta ocasión tiene que ver con una entrevista que desarrollamos para el programa de En torno al dinero, este espacio informativo de análisis que tenemos todos los días, de lunes a viernes, entre 6 y 8 de la mañana. Pero la charla fue a tal extremo interesante y sobre todo útil, que consideré también oportuno, pensando en ustedes, el desarrollar el programa con el tema del crédito hipotecario, con un especialista en la materia que acaba de escribir el primer libro en México que le explica a usted qué es el crédito hipotecario. Hablamos con Fernando Soto. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando Soto, autor del libro El crédito hipotecario sin rollos. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Eduardo, gracias a Dios, todo bien, muy contentos, dándole durísimo. Llenas un espacio importante en el crédito rey del sistema bancario, ¿no? El crédito hipotecario es por excelencia el crédito que más beneficios lleva a quienes lo adquieren, ¿no? Sí, fíjate que efectivamente el crédito hipotecario es un crédito que tiene la peculiaridad de que está diseñado para que las familias formen patrimonio. Es un instrumento que tiene una visión a nivel mundial de generación de clases medias y de que las clases medias vayan superándose y vayan creciendo. Es el crédito, como bien lo dijiste tú, es el crédito del sistema bancario, sí, porque permite en una sola operación adjudicar una gran cantidad de dinero en condiciones muy competitivas para quienes lo utilizan, que tiene beneficios como no tener IVA en los intereses, en el que la deducibilidad del interés real es aplicable a tus deducciones anuales, y que es un crédito que es a largo plazo. Entonces te permite ir amortizando poco a poco el monto de crédito que te prestan, de tal suerte que hace accesible el que compres una casa hoy, sin que te tengas que esperar a ahorrar el 100% de la casa o el departamento para comprarla, y entonces la casa y el departamento ya no estén disponibles, ya tus necesidades cambiaron, sí. Y sobre todo, como ha pasado históricamente en México, de acuerdo con las cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal, el índice de apreciación de los inmuebles en México de vivienda va por encima de la inflación, y eso significa que los inmuebles generalmente se aprecian más que el efecto inflacionario. Entonces, si tú te esperas a tener el 100% del efectivo para comprar el inmueble que estás pensando, cuando quieras comprar ya vale más, ya no va a estar disponible, ya cambiaron tus condiciones. Sí. Pero con el crédito hipotecario das un pequeño enganche, idealmente por lo menos el 20%, y vas teniendo la apreciación del inmueble, el valor en el tiempo a tu favor, y vas amortizando, pagando poco a poquito el crédito, y eso es lo que lo hace muy atractivo, mi querido Eduardo. Sí, y si no hubiera sido por el crédito hipotecario, muchos de nosotros jamás nos hubiéramos hecho de una propiedad. Así es, digo, nomás para que te des una idea, en México hoy hay 35 millones de casas que tienen título de propiedad susceptible de ser transmitido. Y existen 7 millones de créditos, 7.2 millones de créditos. De esos 7.2 millones de créditos, 1.2 millones de créditos son de la banca comercial y el resto son del Fobiste y de Infonavit, siendo el Infonavit que tiene la participación más grande. Entonces, ponte a pensar que además hay muchísimas casas que están pagadas, que en su momento, efectivamente, como bien lo dices, se compraron utilizando los beneficios del crédito hipotecario y hoy se han liquidado. Oye, Fernando, ¿hay algún promedio? Perdón por la pregunta, porque es un poco caprichosa, pero ¿hay algún promedio de cuántos créditos hipotecarios contrata un mexicano en vida productiva? Eso, Eduardo, me acabas de dar en mi mero mole. Me encanta ese tema porque yo le denomino la escalera de la vivienda. Es un ejercicio que tenemos en nuestra página, en el blog, en todos lados, y en el libro viene incluso,
en donde platico cómo las personas vamos comprando nuestra primera casa, la usamos, la disfrutamos, pagamos el crédito hipotecario durante ese periodo de tiempo, normalmente son 8 años, vendemos esa casa con la amortización de capital que hicimos, más el capital original, más la plusvalía que tuvimos sobre esa casa, compramos una más cerca, más grande, más bonita en otra ciudad, porque tuvimos que cambiar de ciudad a vivir, y vamos comprando y vamos cambiando de casa cada más o menos 8 años. Antes existía la idea de que, como nuestros papás, de que iban a vivir el resto de su vida en una sola casa. Hoy en día eso está lejísimos. Y en la medida que México siga, bueno, ahorita estamos en una pausa desafortunadamente, pero en la medida que México siga generando clases medias que se van solidificando, que van creciendo, que se van fortaleciendo, esa realidad se va haciendo mucho más importante. Y eso es lo que pasa. Lo que preguntaste es clave. Y las necesidades de las familias, de las personas, van cambiando a lo largo de sus vidas y con ellos sus casas y con ellos sus créditos hipotecarios. Sí, porque por ejemplo en otras economías como en la norteamericana, Fernando, parece un deporte nacional el hipotecario, ¿no? Fíjate qué bueno que lo mencionas, nada más para que tengas una idea. Acaba de sacar las cifras Fannie Mae del valor del activo inmobiliario de vivienda en Estados Unidos y vale 38 trillones de dólares. 38 trillones de dólares. De esos 12 billones de dólares, trillones de dólares son crédito hipotecario. Entonces, si te das cuenta, el monto del activo que tienen las familias en Estados Unidos es enorme, porque tienen 26 trillones de dólares de equity o capital invertido en sus casas. Entonces, es un mercado muy dinámico, es un mercado muy importante, es un mercado que genera riqueza, porque además conforme vas generando capital en tu casa y vas pagando el crédito, ese capital se hace disponible y puedes utilizar, por ejemplo, incluso en México, créditos de liquidez para sacar ese capital y ponerlo a trabajar. Porque la casa o el departamento que tenemos totalmente pagada, mi querido Eduardo, no produce un centavo. El capital no produce nada. Sí se aprecia en el tiempo y todo, pero se va a apreciar, esté o no hipotecada la casa, se va a apreciar. Entonces, los americanos, canadienses y europeos, y en México ya afortunadamente mucha gente también, están utilizando el capital que tienen enterrado en la casa, que se lava o se asolea dependiendo de la época del año, ¿no? Y lo ponen a trabajar en sus negocios, que conocen con un riesgo medido, o para pagar deudas o para pagar la educación de sus hijos. Entonces es un vehículo extraordinario, mi querido Eduardo. Oye, ¿cuándo decidiste escribir un libro de este tema tan importante? Mira, esta industria ha sido muy generosa conmigo y con mi equipo, muy generosa. Gracias a eso mi familia ha podido salir adelante en muchos sentidos, les he podido dar muchas satisfacciones, tanto a ellos como a mí. Y hace como 3 años empecé con la inquietud de hacerlo y la verdad con la pandemia dije, este es el momento adecuado para hacerlo. Y en mis ratos libres en la pandemia, eran pocos, pero los tenía, fui escribiéndolo poco a poco, me tardé como 7 meses en escribirlo, y ya que lo tenía terminado, se lo pasé a varios miembros de mi equipo para que lo leyeran y me dieran sus opiniones, y personas que lo revisaran y me dieran su visto bueno, digamos, su opinión. Y al final del día lo que es, mi querido Eduardo, este libro, es un libro que está escrito como estamos platicando. Es perfecta, está hecho para que cualquier persona lo entienda, que está comprando su casa, su departamento, para cualquier asesor inmobiliario, para cualquier asesor hipotecario, por el amor de Dios, para que se profesionalicen un poco, ¿no? Ejecutivos bancarios. Enrique Margain, que tú conoces, que es el presidente del comité de bancos, el área hipotecaria de la Asociación de Bancos de México, también me hizo favor de leerlo y no sabes con la presentación que me hizo con un grupo inmobiliario muy importante, lo que expresó el libro, y está hecho para eso. Él aprendió, me dijo, Fer, aprendí cosas que yo no me había dado cuenta y siendo una persona que tiene una experiencia bárbara. Hacemos una pequeña pausa y continuamos la charla con Fernando Soto.
las micro, pequeñas y medianas empresas generan aproximadamente el 50% del Producto Interno Bruto en el país, o sea, de la riqueza que se genera en México anualmente. Cuando yo empecé a buscar bibliografía para el libro, cuando empecé a buscar soporte técnico, digamos, pues no había. Y lo que me encontraba eran artículos míos o entrevistas mías que hablaban del tema, ¿no? Entonces tuve que recurrir a bibliografía americana principalmente y obviamente tropicalizar todo y hacerlo desde el punto de vista legal y financiero mexicano, ¿no? Pero está hecho de esa forma, mi querido Eduardo. O sea, porque ahora más que nunca, ahora es más amplio, antes era más reducida la oferta hipotecaria en el país, hoy es más generosa, más abundante, incluso más diversa. Es correcto. Es correcto. Y la verdad es que los bancos han hecho un trabajo increíble, hace un proceso de evolución en los últimos 20 años, muy, muy importante. En el libro también platico un poquito la historia del crédito hipotecario en México, cómo evoluciona, cómo se frena, cómo en los 60, 70 existía, luego en los 80 se cae, cómo en los 90 se empieza a revivir a través de las OFOLES, los 2000 cómo tiene un despegue importante, y cómo caen las OFOLES y luego retoman los bancos el mercado, y cómo los bancos han llegado hoy para darte una idea, el año pasado, en 2021, se generaron arriba de 450,000 millones de pesos de crédito hipotecario, y de esos, el 57% lo originó la banca. Ya los bancos llevan varios años constantemente originando más crédito hipotecario que el mismo Infonavit, no más operaciones, porque el crédito promedio de la banca está alrededor de 1,750,000 pesos y del Infonavit está abajo de 500, 470,000 pesos por ahí más o menos está. Entonces, el Infonavit genera más operaciones, pero por menor monto. Más chiquitas, digamos. Es correcto. Entonces, es muy interesante lo que está sucediendo, mi querido Eduardo, y lo que es entusiasmante es que la gente empieza a usarlo más y más y más y más y más. Déjame preguntarte, ante el alza en tasas de interés que está iniciando en el mundo entero, ¿pudiéramos estar viviendo las últimas oportunidades de tasas de interés de oro, es decir, históricamente bajas? Sí, efectivamente, como tú sabes, ya veníamos, antes de la pandemia, veníamos con un periodo de dinero barato en el mundo, con la reactivación después de las recesiones y todas las cosas que hemos venido viviendo, y se mantuvo durante un largo periodo de tiempo el dinero barato. Con la recesión se hizo todavía más barato, generada por la pandemia, se hizo todavía más barato el dinero, pero claramente por la inflación que estamos viviendo a nivel mundial, ya estamos viendo un repunte de las tasas, tanto en México como en el extranjero. En Estados Unidos llegaron a tener tasas de 2.20, 2.30%, que es un regalo. La tasa promedio andaba en 2.50, 2.70, y hoy ya estás viendo tasas de 4.50. En México, las tasas, lo que ha sucedido es que han eliminado los productos, entre comillas, baratos, o los productos estos que tenían tasas incluso por abajo del 8%. Lo que han hecho los bancos es los han eliminado de sus aranceles, anaqueles, perdón, no aranceles, de sus anaqueles, los han eliminado, y lo que han hecho es ya bajar los productos alrededor del 9%. Todavía hay bancos que están con algunos productos muy especiales por abajo del 9%, pero ya todos están en el margen de 9, 9.25, 9.50, 9.75, 10, 10.25. Y lo que vamos a ver en los próximos meses es cómo este margen se va incrementando paulatinamente y marginalmente, de tal suerte que yo creo que vamos a estar viendo tasas de interés a final de este año, si no tenemos un control de inflación eficiente, pues alrededor del 10.50, 10.75, lo cual pues sí son 2 puntos porcentuales más de lo que llegamos a ver en el 2020, 21, y todavía hoy en el 22, que todavía hay productos que, repito, abajo del 9%. Hay muchos productos hipotecarios en el mercado mexicano. Hay muchos, sí, no al nivel de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, pero ya vemos productos de adquisición con muchas cualidades. Qué bueno que me preguntas eso, mi querido Eduardo, porque yo siempre les digo a nuestros clientes
Yo siempre procuro que nuestros clientes contraten crédito en pesos, tasa fija y 15 años. Ese es el crédito ideal, idóneo que deberíamos de contratar todos. Repito, pesos, tasa fija, 15 años. Pero tienes productos de 7, de 10, de 15, de 20 años. Tienes productos que tienen una tasa fija durante toda la vida de crédito, que eso es importantísimo, importantísimo, importantísimo. Tienes productos que tienen una tasa decreciente, ¿no? Tienes productos que tienen una mensualidad creciente. Conforme va pasando el tiempo se va incrementando la mensualidad y eso permite que al principio pues tengas una mensualidad un poco más cómoda. Pero lo que tenemos que enfocarnos, mi querido Eduardo, principalmente cuando estamos tomando una decisión patrimonial tan importante, sí, tan relevante para las personas, para la mayoría de las personas, porque recordemos que el crédito hipotecario y la casa son el activo más importante y la deuda más importante que van a tener las familias en toda su vida, ¿no? Y así conforme vayan cambiando de casa, pues se irá repitiendo la historia. Pero la realidad de las cosas es que tenemos que tener mucho cuidado al tomar la decisión de qué crédito hipotecario contratar, porque sí nos puede impactar en forma muy positiva o nos puede impactar de una forma sumamente negativa. Entonces tenemos que asesorarnos para poder hacerlo. Y el libro, lo que dice, como aquí te presento, ahora te pido que mandes tu dirección para mandarte unos regalos, ¿no? Es este libro. Es una guía completa para formar patrimonio sin mitos y leyendas. ¿Por qué? Porque hay muchos mitos y leyendas que existen en el mercado hipotecario que no debemos de repetir. Eso de que los bancos se quieren quedar con tu casa, de que no pagas intereses, de que solo pagas intereses, perdón, de que pagas los intereses del final al principio, una serie de cosas ahí muy raras. Entonces, todos estos mitos y leyendas que existen, yo los abordo, los platico, los comento en el libro, para que la gente se dé cuenta que son mitos y leyendas. Regresamos con la última parte de la charla con Fernando Soto. Los bancos lo último que quieren es quedarse con las propiedades. No, no es su mercado. No, bueno, por supuesto que no, les cuesta una fortuna. Los bancos, inclusive si atrás tienes broncas, se acercan contigo y se ponen a dialogar para resolver el tema. ¿Por qué? Porque los bancos no quieren quedarse jamás con las propiedades de los clientes. Claro, pues imagínate, es como tener los coches también en automotriz. ¿De Claro. qué les sirve los coches estacionados ahí, empolvándose y perdiendo valor? ¿No? También las casas, pues sí, mal o bien hay que darles mantenimiento y hay que estar a las vivas a ver cómo están. Los bancos no se dedican a coleccionar casas. No. Pero me queda muy claro que ahora hay que estar bien informado para tomar el crédito que te conviene en función de tus propias realidades y necesidades. Exacto. Eso que dijiste, Eduardo, de verdad pareciera que platicamos horas antes de entrar al programa, porque le estás dando a todos los clavos perfectamente bien. Efectivamente, lo que determina cuál es el mejor crédito hipotecario para ti es tu perfil. Así como me preguntaban el otro día cuál es la casa que debo comprar, la que puedes pagar. Y el crédito hipotecario que tienes que contratar es el que tiene el que se adecua a las mejores condiciones a tu perfil y no dejarte ir por el marketing y por ideas que de repente te venden, ¿no? De que la mensualidad más baja es lo mejor. No, hay veces que la mensualidad un poco más alta es mejor. ¿Por qué? Porque amortizas más capital, es decir, debes menos cada mes. Y recordemos que los intereses se calculan sobre saldos insolutos del mes corriendo. Es decir, el mes de abril se va a calcular sobre la deuda existente en el mes de abril. Sí, claro. Bueno, pues ¿cuánto tardaste en escribirlo? Fueron como 7 meses, yo creo que fueron como 7 meses realmente. Tiene una enorme cantidad de información de infografías y tiene información muy fácil de digerir. Tiene la escalera de la vivienda que le explico muy bien y tiene una cosa muy peculiar, tienes acceso a la página del libro, en mi página personal, no la de Tu Hipoteca Fácil, no la de mi empresa, sino en la de fernandosoto-hay.com.mx, tienes acceso ahí a las actualizaciones que vayamos haciendo de las gráficas y demás. Maravilloso. Y a las gráficas que están en el libro. Entonces, es muy padre porque al final del día te permite tener también acceso a esta información que te va a ser útil para muchas otras cosas, ¿no? Oye, otro asunto que antes de despedir, las fintech.
Ajá. Las nuevas empresas financieras involucrados con desarrollos innovadores tecnológicos, ¿también le meten el asunto hipotecario o todavía no han decidido tentar ese camino? Mira, qué bueno que lo tocas, el tema de las fintech. Las fintech tienen una cosa muy peculiar. El tema hipotecario en México, hoy por hoy y probablemente en muchos años, no va a ser factible digitalizarlo como nos gustaría. ¿Por qué? Porque sigue siendo un proceso increíblemente manual por la forma de acreditar ingresos de los clientes. Yo estoy desarrollando varias plataformas. Durante la pandemia desarrollamos mucha tecnología, un CRM muy robusto y otras aplicaciones que estamos por lanzar. Son aplicaciones tecnológicas muy fregonas y todo, pero no es un fintech. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos que te dicen que son fintechs, que no son fintechs realmente, porque al final del día acaban haciendo el proceso manual. ¿Por qué? Porque es muy complejo en México por el tema de la acreditación de ingresos de los clientes. Pero es muy importante, por ejemplo, con el conocimiento que tienes, con el conocimiento de tu firma, puedes convertirte en un asesor que yo voy platicando contigo al día, a ver, Fernando, quiero un hipotecario, no tengo la manera de cuál es, a ver, vamos a empezar a platicar. No, eso ya está. Pregúntame dame algunas respuestas y te acomodo, te llevo, para que no andes tocando 20 puertas y caigas con una que no es necesariamente la que te conviene. Yo te digo, a ver, en función de tu perfil, aquí en este cajoncito te van a arreglar. Exacto. Nosotros, eso ya lo hacemos hoy en día de una manera súper fregona, súper padre, y básicamente lo que hacemos, tú lo acabas de decir perfecto, tú lo dijiste en un cajón, yo digo un juego de Tetris. Tienes el perfil del cliente, luego tienes el perfil de los productos de los bancos. Lo que hacemos nosotros es acomodar las piezas, eliminar las barreras y que fluya el proceso. Eso es lo que hacemos. Y lo hacemos muy bien porque consideramos más de 70 variables para determinar cuál es la mejor opción de crédito para el cliente. A nosotros nos pagan directamente los bancos. Sí, entonces, claro. Yo tengo la cachucha puesta, por supuesto que los bancos, porque tengo que cuidar la cartera de los bancos, pero tengo la cachucha puesta del cliente y nosotros, mi equipo y yo, llevamos al cliente al banco específico que tiene el perfil específico adecuado de producto para el perfil específico adecuado del cliente. Entonces, siempre es un traje hecho a la medida, siempre. Y eso es muy bonito porque al final del día te queda una gran satisfacción de haber asesorado a decenas de miles de personas en la selección del crédito hipotecario adecuado, que crece su patrimonio, que regresan con nosotros, que están en este proceso constante de generación de patrimonio, y honestamente es algo muy padre, mi querido Eduardo. Pues he disfrutado terriblemente esta charla, muchas felicidades. Esta obra cae perfecto en un mercado que tiene que ser cada vez más maduro y que toca un punto neurálgico para la constitución de patrimonio en las familias mexicanas. Así es, ¿no? Mi querido Eduardo, exactamente esa es la idea. Y como yo le decía el otro día a unas personas que me decían, es que Fernando, te vas a ganar mucha lana con el libro. Le dije, no hombre, con este libro no te haces rico ni de chiste, pero te da una enorme satisfacción de haber cumplido. El primer libro que se escribe en México en ese sentido, que es una herramienta fregona, que está hecho como estamos platicando hoy tú y yo, que es muy ágil, y ahí está disponible, ahí ya está disponible. Claro, muchas felicidades. Gracias, querido Eduardo. Creo que va a ser una obra muy exitosa porque es también absolutamente necesaria en la economía mexicana. Que tengas mucho éxito y espero que pronto volvamos a coincidir en este espacio que es tu casa. Gracias. El día que quieras que me invites, yo estoy más que puesto para participar contigo. Te mando un abrazo, Fernando. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Eduardo. Bien, a nombre de quienes han hecho posible este programa, muchas gracias por su atención. Agradecemos a Fernando Soto el tiempo que nos concedió para tener esta charla, que me imagino que fue particularmente atractiva para usted, muy útil. Así es que, pues hasta la próxima semana aquí en Universo Pyme Periodismo Útil. Gracias.